Bien, buenos días. Damos inicio a la ponencia de las 10 de la mañana, la cual será brindada por el profesor Pedro Pablo Ortega Palencia, docente de la Universidad de Cartagena. El profesor Pedro trabaja en el campo de la física matemática y el día de hoy nos estará dando la ponencia titulada acerca de los potenciales gravitacionales de la mecánica celeste sobre espacios curvados. Les recuerdo que las preguntas serán moderadas mediante el chat y presentadas al profesor Pedro al final de la charla. Profesor Pedro, cuando guste podemos comenzar. Muchas gracias. ¿Ya aparece la imagen? Sí, señor, se ve perfecto, claro y se escucha también muy claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes al segundo encuentro de Matemática del Caribe organizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Inicialmente quiero agradecerles a los organizadores por haberme invitado a este magnífico evento que se ha ido consolidando. Y bueno, los animo a que sigan trabajando en aras de divulgar la matemática a nivel regional, nacional e internacional. En el día de hoy yo quiero hablarles acerca de los potenciales gravitacionales de la mecánica celeste sobre espacios curvados. La mecánica celeste, como su nombre lo indica, es aquella área del conocimiento matemático y físico que se encarga del estudio de los fenómenos astronómicos, el movimiento de los planetas, de los satélites, de las estrellas, de las galaxias, y tiene sus orígenes posiblemente haya sido la primera área del conocimiento que se haya originado debido a que cuando el hombre sobre la Tierra empezó a caminar erguido, lo primero que observó fue el cielo. Y esos fenómenos que ocurrían, como el movimiento de los cometas, la caída de los asteroides, todos esos fenómenos le llamaron la atención y inicialmente se los atribuía de pronto a manifestaciones divinas. Pero con el tiempo esta área fue evolucionando y ha tenido ya una forma mucho más científica, más analítica, más precisa, de tal manera que hemos pasado de usar los astros, el movimiento de los astros para adivinar el futuro de las personas, de los reyes, de los imperios, a utilizar el conocimiento matemático para predecir el paso de un cometa, como hace apenas 2 meses aproximadamente que se hizo, se predijo el paso de un cometa con hora, día exacto, en qué momento iba a ser más visible, y también se predice que ese cometa volverá a pasar por la Tierra dentro de 6.800 años. O sea, ¿cómo hemos logrado ese avance tan significativo? O sea, ¿cómo podemos predecir un eclipse? ¿Cómo podemos predecir o cómo podemos enviar una sonda espacial a otro planeta o incluso fuera del sistema solar? Todo eso se lo debemos al desarrollo de la mecánica celeste. En este trabajo, o sea, básicamente lo que vamos a presentar es unas variaciones del potencial que se utiliza desde esta disciplina sobre espacios que están curvados, pero las que mostramos acá muestran mejores propiedades que las que se han venido utilizando durante 185 años. Bueno, esto creo que todos nos ha sorprendido, una noche de estrellas y todo el firmamento iluminado como lo observamos aquí. Entonces todos tenemos algo que ver con la mecánica celeste. Aquí tenemos la belleza de un cometa que atraviesa nuestro sistema solar y que podemos captar, y son fenómenos realmente maravillosos. Esta que está aquí corresponde a un fenómeno bastante interesante que consiste en que usted, uno coloca una cámara enfocada al mismo lugar del firmamento del cielo y a la misma hora del día durante los 365 días del año, o puede ser semanalmente, le toma una captura a la ubicación del Sol. Si todas esas fotografías se superponen, entonces esa es la figura que se forma. Uno pensaría que el Sol siempre se encuentra en el mismo lugar a la misma hora y resulta que no. Por eso es que algunos días anochece más temprano u oscurece más tarde. Entonces, eso es lo que se forma y eso se denomina una analema. Entonces, son fenómenos que pasan un poco desapercibidos, pero que observándolos cuidadosamente pueden ser analizados y estudiados. Bueno, quien empezó a darle ya una forma científica al estudio de estos movimientos fue Ptolomeo en el Almagesto. Y Ptolomeo planteaba un modelo geocéntrico, la Tierra en el centro del universo, bueno, debido a las ideas aristotélicas y platónicas. Y además de eso, los planetas giraban, los demás planetas y estrellas giraban en torno a ella en círculos perfectos. Posteriormente, Copérnico
plantea un modelo heliocéntrico porque ese modelo tolemaico era un poco obsoleto para explicar ciertos fenómenos que se observaban. Y quien ya logró hacer un estudio sistematizado con base en datos recolectados fue Kepler, quien aún creyendo que los planetas describían órbitas circulares, porque Kepler era un personaje muy religioso, y se concebía que el círculo debía ser perfecto por ser obra divina y ser Dios el creador del universo, entonces debían describir órbitas circulares. Sin embargo, Kepler se da cuenta de que la órbita circular no encaja con los datos que él había recolectado. La figura geométrica que encajaba con eso perfectamente era la elipse. Y a partir de esas observaciones, entonces él plantea las leyes del movimiento planetario, que son tres. La primera dice que el movimiento de los planetas forman una elipse con el Sol en uno de sus focos. Él lo observó Marte y a partir de allí formuló esa ley. La segunda es la ley de las áreas, que dice que el radio vector que conecta al planeta con el Sol describe en su órbita elíptica barre áreas iguales en tiempos iguales, lo que quiere decir que cuando el planeta está más cerca del Sol, va más rápido que cuando está más lejos. Y la tercera ley, o la ley armónica, es la que relaciona el cuadrado del periodo con el cubo del semieje mayor de la elipse. Bueno, Kepler descubre y enuncia cómo se mueven los planetas, pero eso fue alrededor del año 1600. 1601, 1609, 1619. En ese periodo él enunció sus tres leyes de movimiento, pero quedaba la pregunta de qué originaba ese tipo de movimiento. Entonces, un planteamiento era que el Sol estaba en el centro y que los planetas giraban debido a la acción de un vórtice, de un remolino formado por algo que se denominaba éter, y que los planetas estaban allí flotando. Sin embargo, fue Newton quien estableció a través de sus leyes de la dinámica, sus tres leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal, las bases para que se diera una explicación a ese movimiento. Aquí aparece el enunciado de las tres leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal, la cual afirma que los objetos se están atrayendo de una manera, con una fuerza que tiene magnitud directamente proporcional a el producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, más masivo, mayor atracción, a mayor distancia, menor atracción. Bueno, y aquí tenemos un esquema donde vemos esa atracción en términos de fuerzas y establecemos un vector unitario que conecta a estos las dos ubicaciones de las masas como el radio dividido entre la distancia. Eso nos daría un vector unitario. Esto con el fin de darle forma vectorial a la ecuación de la fuerza que predice Kepler. Y eso lo logramos aquí. Si nosotros tenemos una fuerza no nula, entonces un vector unitario será esa fuerza dividida entre su módulo. O sea que la fuerza sería su magnitud multiplicada por ese vector unitario. Pero un vector unitario va a ser el vector dado por los dos puntos, las dos posiciones de las dos partículas, dividida entre su distancia. Y esta magnitud de esta fuerza, la ley de la gravitación universal establece que es una constante por el producto de las masas dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces, luego de hacer aquí un pequeño manejo algebraico del asunto, llegamos a esta ecuación. Esta es la constante de la gravitación, producto de las masas, el vector de las diferencias de las posiciones entre la distancia elevada a la 3. Bueno, este análisis nosotros lo podemos hacer tanto en el plano como en el espacio. Va a dar exactamente los mismos resultados, pero por simplicidad nosotros vamos a trabajarlo sobre el plano. Si nosotros ahora fijamos una masa, fijamos una de las dos masas en un punto X sub 0 y ponemos a variar la otra, ponemos a que la otra se mueva bajo la influencia de ese campo gravitacional, vamos a llegar a esta expresión para la fuerza. Aquí está escrita en forma de coordenadas. Y además de eso, si recordamos, bueno, esta aquí también expresa de que la fuerza con que un objeto atrae al otro es la opuesta, por el principio de acción y reacción, con que el otro objeto atrae al primero. Estamos suponiendo que el sistema está completamente aislado, o sea que no hay más cuerpos por ahí presentes que puedan afectarlo gravitacionalmente. Y a partir de aquí, recordamos, de acuerdo a la segunda ley del movimiento, que esta fuerza va a ser igual a la masa del objeto por su aceleración. Bueno,
este campo de fuerzas que tenemos aquí, es un campo central, o sea, si un objeto está fijo, entonces resulta que este campo de vectores, este campo de fuerza es conservativo. O sea que pues, hay un campo escalar, este que está aquí, cuyo gradiente, este que aparece aquí, cuyo gradiente es igual al opuesto de esa fuerza. Si hacemos aquí unos cálculos muy sencillos, calculamos el gradiente, las derivadas parciales con respecto a x, la derivada parcial de u con respecto a y, y formamos el vector gradiente, nos va a dar, vamos a tener esta relación. Obsérvese la forma que tiene el potencial este que le llaman potencial newtoniano por obvias razones. Es importante mirar esta forma porque sobre eso vamos a mirar algo después. Bueno, entonces aquí, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, esto nos va a conducir a un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, no lineal, tal como aparece descrito aquí abajo, o sea, ya expresado en términos de las coordenadas. Y esto que está aquí es lo que se denomina el problema de Kepler. El problema de Kepler es un problema donde se están atrayendo gravitacionalmente dos cuerpos, pero uno de los dos permanece en reposo y el otro lo está haciendo, como por ejemplo en el sistema Sol-Tierra, podemos considerar, aunque eso no es estrictamente cierto, que el Sol está fijo en un punto y la Tierra está orbitando alrededor de él. Eso es un problema de Kepler. Y las soluciones de este problema son órbitas que pueden tener la forma de una hipérbola, de una parábola o de una elipse. Kepler lo que encontró fue la órbita elíptica de los planetas, pero hay otros objetos en el sistema solar que tienen órbitas parabólicas o tienen órbitas hiperbólicas. Entonces, Newton, con sus leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal, lograba explicar lo que había encontrado Kepler, o sea, el porqué, y las tres leyes de Kepler se deducen de manera directa a partir de las leyes de movimiento de Newton. Bueno, entonces nuevamente retomando aquí, esto fue una idea que hizo que todo cambiara, una idea genial. O sea, la ley de la gravitación universal establece lo siguiente, que la magnitud de la fuerza es esto, ¿cierto? El producto de las masas por la constante de la gravitación sobre r cuadrado, y la genialidad consistió en un artificio matemático que es muy común, multiplicar arriba y abajo por la misma cantidad, por 4pi arriba, 4pi abajo. 4pi por g da otra constante. Producto de masas arriba y abajo queda 4pi r cuadrado. Y este 4pi r cuadrado corresponde al área de una esfera cuyo radio es la distancia que separa los dos objetos. Entonces, esto logra establecer una conexión entre la física, entre la mecánica y la geometría. O sea, aquí le estamos incluyendo geometría al asunto. Y eso que parece una cosa no muy, digamos, sofisticada, resulta que sí. Eso hizo que muchos conceptos físicos se desarrollaran y todo el avance de la física se basa en este tipo o en esa conexión que se estableció entre la mecánica y la geometría. Cuando posteriormente, estamos hablando del año 1825, se introducen las geometrías no euclideanas, en este caso geometría hiperbólica, por parte de Janusz Bolyai y Nikolai Lobachevsky. Entonces ellos se plantean el problema de, bueno, eso fue alrededor del año 1835. ¿Qué pasa si consideramos que los dos objetos están en un espacio hiperbólico, o sea, en una geometría diferente a la euclidiana en la que nosotros estamos acostumbrados a vivir? Entonces, esa geometría hiperbólica que ellos desarrollaron tiene ciertos comportamientos que es un poco distinta a la geometría euclidiana. Por ejemplo, la situación que ocurre con el tema de las paralelas. En la geometría euclidiana, por un punto exterior de una recta pasa una única paralela. En la geometría de Lobachevsky y la geometría hiperbólica, por un punto exterior a una recta, aquí las rectas son curvas en realidad, esto se llaman geodésicas, pasa una infinidad de paralelas. Y en otro tipo de geometría no euclidiana, que es la esférica, por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. Entonces esas fueron las geometrías que se desarrollaron. Y eso trae algunas consecuencias interesantes, que por ejemplo, sobre una esfera, un triángulo, la suma de sus ángulos sea mayor que 180 grados. Que sobre una superficie hiperbólica, la suma de los ángulos interiores del triángulo sea menor de 180 grados.
Diferente a lo que pasa en nuestra geometría plana, donde la suma de los ángulos interiores da 180 grados. ¿Será que debo hacer esto para poder? Así. ¿Qué pasó aquí? Ok. Bueno, este fue el problema que se planteó Lobachevsky. Dos partículas ubicadas sobre un hiperboloide. Pero entonces, bueno, razonando análogamente, había que pensar en lo que es una esfera en un espacio hiperbólico. Entonces se encontró que el área de esa esfera viene dada por esta expresión aquí, 4pi, pero ya no r cuadrado, sino seno hiperbólico al cuadrado de la distancia. Entonces, esto, como el área va abajo, ¿cierto? Entonces, buscar una función que nos sirva de potencial nos conduce a una cotangente hiperbólica. Entonces, de allí es donde surge que digamos, en el contexto de la geometría hiperbólica, el potencial no va a ser 1 sobre la distancia de las partículas, sino 1 sobre la tangente de la distancia. De tal manera que si nosotros derivamos esto, nos va a dar una cosecante cuadrada hiperbólica, que es la inversa del seno hiperbólico, como aparece aquí. Entonces, nuevamente, esa relación que se dio en el caso esférico en el espacio euclidiano se trató de llevar al caso hiperbólico. Y por eso se adoptó como potencial el cotangente hiperbólico. Y de manera análoga, para el caso esférico, o sea, ya no sobre una geometría hiperbólica, sino sobre una geometría esférica, se tomó entonces el potencial cotangente normal. Bueno, entonces sobre una esfera que vamos a mirar ahora, estas son las rectas, o sea, son las geodésicas, son las curvas que minimizan la distancia entre dos puntos, y cuando dos puntos están así en lados opuestos, eso se denomina que son antípodas, son antipodales. Eso nos va a interesar. Por lo siguiente, bueno, ¿qué motiva el estudio de la mecánica celeste sobre espacios curvados? El hecho de que en la actualidad no haya un acuerdo definitivo acerca de la forma del universo. Los cosmólogos, los físicos no han podido determinar con exactitud cuál es la forma del universo. Estamos en una situación similar a la que ocurrió hace 500 años, en la que no se sabía si la Tierra era plana. Y cuando se empezó a viajar, a recorrer largos trayectos, fue que descubrimos que la Tierra tenía forma esférica. Lo mismo está pasando con el universo. A medida que queremos de pronto explorar otros planetas, otras galaxias, nos interesa determinar la forma del universo. Entonces el universo puede tener tres formas. O es plano, se originó en una gran explosión y va evolucionando, expandiéndose de manera plana, o tiene una forma esférica, se originó en una gran explosión y se está expandiendo de manera esférica, o pueda, de acuerdo a la teoría de relatividad, que lo haga sobre un hiperboloide. O si se mira como una proyección, se puede considerar que se está expandiendo en forma de un disco que no tiene borde. Entonces, esos tres modelos corresponden a tres modelos diferentes de la geometría, como los habíamos descrito anteriormente. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Este es el potencial newtoniano. O sea, aquí hemos renormalizado las constantes y las unidades para que nos quede uno acá arriba. Y este es el potencial cotangente. ¿Qué encontramos nosotros si miramos la gráfica? Que este potencial tiene propiedades diferentes del potencial cotangente. Y la idea es que sean lo más similares posible. Una es que el potencial newtoniano no cambia de signo. El cotangente sí lo hace. Dos, el potencial newtoniano no cambia de concavidad. Este potencial sí cambia de concavidad. Este potencial solamente tiene problemas en las colisiones cuando R vale 0. Este tiene dos problemas, cuando hay colisión y cuando las dos partículas forman configuraciones antipodales. Y entonces eso nos motivó a lo siguiente. Bueno, y eso se observa aquí en la gráfica. Si uno mira, esta es la gráfica del potencial newtoniano. Aquí está, tiene la misma concavidad siempre. Este es el potencial cotangente. Aquí se anula, hay un cambio de signo y todo lo demás. Entonces, observamos que geométricamente son distintos. Entonces, ¿qué fue la idea que tuvimos en el trabajo? Modificar, o sea, cortar esta rama y dejarla desde aquí hasta aquí. Y para hacer eso, simplemente colocamos aquí x sobre 2. Eso hace que se expanda horizontalmente la gráfica y nos resulte de esta manera. Aquí tenemos ahora el potencial cotangente y aquí tenemos el potencial newtoniano. Ahora sí se parecen. Y nos vamos a dar cuenta que esa modificación, esa pequeña modificación, conduce a resultados verdaderamente interesantes.
Para ello vamos a usar la proyección estereográfica. Esto fue una idea que usaron el profesor Guadalupe Reyes Victoria y el profesor Ernesto Pérez Chavela de la Universidad Autónoma Metropolitana de México en el año 2012. Ellos le introdujeron eh, proyección estereográfica al problema este de dos cuerpos sobre una esfera. Y esto es lo que es la proyección estereográfica. Se toma el polo norte, se toma un punto sobre la esfera, o sea, digamos, ahora los objetos se están moviendo aquí y le hacen la proyección al plano. Entonces, los objetos se están moviendo sobre la esfera, pero la dinámica la podemos estudiar sobre el plano. Y entonces eso permite, bueno, eso implica que debe haber un cambio en la métrica, porque la métrica del espacio es esta, la cual viene del teorema de Pitágoras, esta es la métrica euclidiana. Si nosotros transformamos esta métrica haciendo unos cambios de coordenadas, obtenemos esta que tenemos acá. Y aquí expresamos cada una de las variables x, y, z en función de las variables estas complejas, que son las proyecciones estereográficas, y llegamos a este resultado, que esta es la métrica para la esfera, y esta es la métrica para la esfera. Y lo mismo podemos hacer sobre el hiperboloide. Hacemos una proyección estereográfica, pero ahora no se proyecta sobre todo el plano, sino sobre un disco, es que se llama el disco de Poincaré. Y una vez que hacemos eso, obtenemos que las ecuaciones del potencial, en el caso curvado de la esfera, es este que está aquí. O sea, aquí tenemos de sub kj sobre 2r, porque estamos trabajando con el ángulo medio, y nos da esta expresión. Nos da esta expresión que aparece aquí. Si nosotros hacemos que r tiende a infinito, la esfera se infla y la proyección estereográfica hace que coincida con el plano. Y entonces observamos que cuando r tiende a infinito, aquí aplicando un límite sencillamente nos queda el potencial newtoniano. Esto se va y nos queda m sub j, m sub k sobre la distancia de estas que tenemos acá. Si nosotros comparamos, esta es la ventaja el logro del trabajo, si nosotros comparamos esta expresión usando este potencial con la que se tenía anteriormente, que es esta, fíjense que aquí no aparece el 2, porque se estaba trabajando con el ángulo completo. Si uno mira toda esta expresión y la raíz cuadrada de todo esto, obviamente esta es mucho más sencilla. Y además de eso, esta tiene la ventaja de que se pueden estudiar configuraciones antipodales, porque bueno, si bien es cierto que hay una indeterminación, esa indeterminación es manejable, es mucho más manejable, porque no es esencial como ocurre con la que se presentaba con el potencial anterior. Para el caso hiperbólico, pasa lo mismo, se hace la proyección estereográfica y la ecuación de potencial que se obtiene es esta, que si la comparamos con la que se tenía en los trabajos previos, que es bastante similar porque esta la obtuvieron los mismos autores, esta es bastante más sencilla, o sea, computacionalmente, esta ofrece muchísimas ventajas. Bueno, estas sí fueron como que a grosso modo la idea que quería mostrarles. Y bueno, creo que ya este era el tiempo que me habían asignado para la presentación. Okay, perfecto, profesor Pedro, muy buen trabajo, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá desde Costa Rica, nos saluda Alexander Gómez. Sí. Excelente presentación, quisiera saber cómo obtener la presentación. Pues los interesados en la presentación y que quieran más información pueden hacerlo escribiendo a mi correo electrónico portegap@unicartagena.edu.co. portegap@unicartagena.edu.co, o correcto, también se encuentra disponible en la página del evento. Se encuentra el resumen de la charla. El resumen, exactamente, y mi correo electrónico también. Y sí, en el resumen de la charla se encuentra el correo escrito del profesor Pedro. Así es, sí. No tenemos más preguntas, Pedro. Okay. En el chat, me gustaría sí escuchar tu opinión, porque sí, existen aún profesionales en el área que piensan o creen que la Tierra puede ser plana, de la planabilidad de la Tierra, aún en estos tiempos. Claro. Pues esa es una creencia que bueno, interesante pregunta, gracias por la pregunta. Sí, es una creencia que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero yo creo que más grave que los terraplanistas son, por ejemplo, los que creen en el horóscopo, en las constelaciones, que hay mucha gente que confunde astronomía con astrología y creen que los astros ejercen
una cierta influencia sobre las acciones y sobre lo que nos ocurre día a día. Lo cual es completa ignorancia, o sea, porque las constelaciones como tal no existen, no hay esas agrupaciones, sino que vistas desde cierta perspectiva, parece que estuviesen agrupadas, pero en realidad no ocurren. Entonces el tema de los terraplanistas es porque se dejan llevar por la intuición, o sea, es que según los terraplanistas el Sol sigue dándole vuelta a la Tierra porque es lo evidente. Pero cuando personas como Galileo, como Tycho Brahe, como Copérnico se ponen a analizar y a partir de esos supuestos se dan cuenta de que eso no encaja con otra serie de fenómenos. Entonces lo que encaja es que sea la Tierra la que está girando alrededor del Sol. Entonces lo mismo pasa con los terraplanistas. Ellos miran para todos los lados y solamente de pronto ven una que otra montañita, pero todo lo ven plano. Pero ya con los vuelos, con las fotografías, con los videos de la estación espacial, eso queda totalmente descartado. Ok, nos pregunta Jaime Arnoldo López. ¿Qué forma cree o qué teoría es más apoyada por usted sobre la forma del universo? Bueno, la verdad es que en este momento no hay evidencia. O sea, lo que tenemos hasta ahora sí, con lo que ha funcionado toda la ciencia es con el modelo plano, el modelo euclídeo. Todo ha funcionado de esa manera. Pero estamos en la misma situación de hace 500 años. Como no hemos ido muy lejos, entonces eso es como que lo más fácil de aceptar. A partir de allí es muy difícil de pronto inclinarse por una o por la otra. Sin embargo, la relatividad estipula que el universo es una variedad de 4 dimensiones con una curvatura negativa. Entonces, la teoría, digamos, que de pronto tiene un poco de más alcance en ese sentido es esa. Y posiblemente por esa me podría decidir en cualquier momento, pero no hay evidencia absoluta que indique que debe ser eso. Aquí tenemos una invitación del profesor Alexander Gómez, que quiere contar con su participación en línea para algunos estudiantes. Ya eso es mediante el correo electrónico, Alexander, ¿o yo? Lo contacta claro. Y igual. Claro, y tenemos sí. Aquí una pregunta de José Manuel Escorcia Tafur, que probablemente fue estudiante suyo en la Universidad de Cartagena. Claro que sí, José. Saludos. De la forma del universo, ¿en qué era estamos? Si domina la materia, radiación, lepton quark, no sé si se entendió. Sí, bueno, esa respuesta, esas preguntas las tienen de pronto los cosmólogos. Yo no tengo formación en cosmología, pero siempre me ha gustado la astronomía y estamos en pañales aún, o sea, porque es que lo más lejos que ha ido el hombre es a la luna y hace, digamos, 50, 60 años se pensaba que el universo era solamente la Vía Láctea. Y a medida que se han diseñado radiotelescopios y se han mejorado las observaciones y se han lanzado telescopios al espacio como Hubble, nos hemos dado cuenta que el universo va mucho más allá. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos en pañales aún, falta mucho por estudiar, por conocer, y en los próximos años es posible que algunas cosas empiecen como a aclararse. Eso va a ser el próximo, digamos, el próximo gran avance de la ciencia y de la física en particular. Ok, perdón, esa era una pregunta de otro José, que no tiene apellido. La pregunta de José Escorcia es, ¿en ese estudio se tiene en cuenta la velocidad a la cual se expande el universo? No. ¿O solo se interesa de la forma? Solamente la forma, no se tiene en cuenta la velocidad con que se expande el universo, porque, digamos, para de pronto los viajes interestelares y todo lo demás, aunque sean viajes bastante extensos, son viajes locales, o sea, entonces en ese sentido la expansión no afectaría mucho porque estamos hablando todavía de pequeñas porciones a nivel local dentro de nuestro universo. Ok. Nos pregunta por acá Jesús de Yojín. Muy buena charla, profesor Pedro. Tengo una pregunta. Hasta el momento no se ha mostrado evidencia de que el universo no sea plano. La mecánica celeste en espacios curvos, ¿puede la mecánica celeste en espacios curvos predecir de igual manera los fenómenos espaciales observados actualmente, como lentes gravitacionales, agujeros negros, etcétera? Gracias, Bellojín. Un saludo. Bueno, hay algo interesante de la mecánica celeste sobre espacios curvados. Lo que se trata de hacer es esto, de contrastar lo que ocurre en el caso plano con lo que ocurre en el caso curvado. Entonces, hay ciertas configuraciones que son exclusivas del caso plano.
Entonces, mientras no se observen esas configuraciones en el universo, seguirá siendo plano, como actualmente está siendo aceptado. Y digamos, esa es como que digamos, la herramienta, de esa manera nos puede servir como de una manera indirecta para determinar la forma del universo. Si en algún momento encontramos una configuración que es exclusiva de uno de los casos curvados y no del caso plano, entonces ya se podría empezar a descartar que el universo es plano, es euclidiano, pero eso hasta el momento no ha sucedido. O sea, en lo que conocemos el universo, la región local que conocemos, todo se comporta euclidianamente. Ok, no tenemos más tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Gracias a ustedes. Esperamos contar con su presencia de manera presencial, valga Claro, redundancia, claro que sí. en una próxima edición. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Que Y pasen buen día también a la audiencia. Perfecto, gracias.